Hola, estamos nuevamente con un tema de AutoCAD, en particular con el tema del trazado de isometría en AutoCAD. ¿Cómo hacemos para poder trabajar en isometría en AutoCAD valiéndonos de alguna herramienta propia de AutoCAD? Bueno, actualmente, aunque no lo sepamos, está trabajando en el modo rectangular AutoCAD, puesto que el cursor se ve con el eje de las abscisas en el sentido horizontal y el eje de las ordenadas vertical. ¿Cómo hacemos para que este cursor se transforme en algo similar a lo que se ve en la figura de la izquierda? Es decir, poder trabajar en el isoplano izquierdo, en el isoplano derecho o en el isoplano superior, alternando con un cursor que nos lleve justamente a trabajar en cada uno de estos planos. ¿Existe esta posibilidad? Sí, AutoCAD la tiene, y esto se hace a través de entrar en el menú de herramientas, vamos a parámetros de dibujo o drafting setting, y allí nos va a aparecer un cuadro de diálogo. En este cuadro de diálogo vamos a la lengüeta propia de la grilla o rejilla, y en la parte inferior va a figurar el tipo de referencia que está utilizando. Por defecto, AutoCAD trabaja con el sistema rectangular, con resolución rectangular. Lo pasamos al modo isométrico y le damos a aceptar. Fíjense que el cursor en este momento pasó al isoplano izquierdo, es decir, tiene un eje inclinado a 30 grados hacia la izquierda y un eje vertical. ¿Cómo hacemos para cambiar este cursor, alternar de isoplano? Simplemente pulsando la tecla F5. Fíjense que al tocarla, ahí está en el isoplano superior y ahí en el isoplano derecho. Vuelvo al izquierdo, también lo podría haber hecho en la barra inferior, desplegando desde esta flechita los modos para elegir el isoplano en cuestión. Yendo al ejercicio, supongamos que yo lo que quiero hacer es una figura como esta, de la cual tengo las medidas. Son todas, en particular, yo he tomado todas medidas múltiplos de 10, pero podrían tener decimales tranquilamente y se podría hacer. Entonces vamos ya a cuál es la ejecución. Fíjense que si yo empezara a dibujar, las líneas no respetan el cursor, las trazas del cursor en el sentido de los 30 grados ni en el sentido vertical. Esto hasta ahora no me estaría sirviendo. ¿Qué es lo que tengo que activar además para que esto funcione? Simplemente F8 o el modo ortogonal. Una vez activado, puedo empezar a trabajar. Como yo estoy en el isoplano izquierdo, lo que voy a hacer es toda la parte del isoplano izquierdo, es decir, esta forma de C invertida que tiene la pieza. Dibujo, le doy las unidades, cliqueo el primer punto y el segundo se queda a la espera de que yo le dé el valor. Simplemente tipeo 20 unidades. 10 unidades porque me quedé corto, es un poquito más. Y hacia abajo son 50 unidades. Voy poniendo el cursor en la posición en la que se va a realizar la línea. 30 unidades. Pongo el cursor hacia arriba, son 10 unidades. El cursor hacia adentro son 15 unidades. El cursor hacia arriba son 30 unidades. El cursor hacia la izquierda 15 unidades y estoy cerrando. Con eso ya dibujé la parte izquierda. Con F5, recuerdan, vamos cambiando de isoplano. Ahí estoy en el superior y quiero buscar el derecho. Luego tomo desde el punto que había dejado y muevo, dibujo 30 unidades. Bajo 10 unidades
avanzo 20 unidades, bajo 20 unidades, me muevo 20 unidades y finalmente otras 20 unidades para llegar al final. Para poder hacer el isoplano superior simplemente pongo con F5, me paso hasta que veo que el cursor pasó al isoplano superior. Luego dibujo 30 unidades y cierro en esta parte. Para hacer la línea de atrás, como veo que es todo el mismo espesor, simplemente o la dibujo desde allí con 30 unidades y me vengo hacia adentro pasándola de largo a propósito para poder recortarla. Lo mismo en la parte inferior. Luego con trim o recortar, tomando como referencia la línea de corte, elimino el pedazo buscado. De esta manera lo he podido hacer en el caso de tomando como referencia las medidas de una figura ya existente. Siguiendo con el tema de isometría, lo que vamos a ver a continuación es justamente el trazado de curvas en isometría. La pregunta es, ¿AutoCAD tiene algo para poder resolverlo? Sí. Nuevamente nos encontramos con una solución justamente para el trazado de las curvas. Lo que vamos a hacer es justamente la pieza que se encuentra a mi derecha, pero básicamente vamos a trazar los prismas fundamentales que la componen. Yo tengo conocimiento previo de las medidas que tiene, les voy a ir dando las medidas. Estoy trabajando en el isoplano izquierdo, como ustedes ven, completo las medidas y luego me paso al isoplano derecho nuevamente con la tecla F5 o desde la barra inferior de 40 unidades, 70 unidades y cierro. Y luego me paso al isoplano superior, nuevamente con la tecla F5. Veo que el cursor esté en ese isoplano, es fundamental porque si no el sistema no funciona. Una vez hecho esto, me paso a la capa aristas de ejes y trazo los ejes de centro a centro, en este caso porque voy a trazar un cuarto de circunferencia en el isoplano superior y me vuelvo a pasar a la capa aristas visibles. ¿Cómo hago para hacer la elipse en la parte inferior? Voy a dibujo y justamente en la opción elipse, la segunda opción es ejes y fin, está la opción que aparece en la línea de comandos que dice isocírculo. Simplemente tipeo la letra I de isocírculo y me pide que indique el centro de ese isocírculo. Toco el cruce de las dos líneas y empiezo a abrir a dar el valor del radio buscado. El radio que yo busco justamente apoya en el punto medio del tramo. Luego simplemente me queda recortar entre estas dos líneas de eje las curvas sobrantes, lo mismo que los extremos del prisma. De esta manera he resuelto el isocírculo o la elipse en el plano superior. Pero ¿qué pasa cuando vamos al plano derecho o al plano izquierdo? En particular, simplemente volvemos a cambiar de isoplano. En este caso voy a buscar el isoplano derecho y trazo nuevamente en la capa ejes una arista desde su centro. Una vez hecho esto, simplemente vuelvo a dibujo, a elipse
ejes y fin, y invoco nuevamente la letra I de isocírculo. Cliqueo en el centro de ese isocírculo, no tuve en cuenta de que debía haber cambiado de capa. Vuelvo a entrar, y cliqueo isocírculo, y nuevamente dibujo, y ya le doy la magnitud que tenga el radio de esta circunferencia. En este caso son 15 unidades. Nuevamente con trim, simplemente voy a recortar todos los elementos sobrantes. Fíjense que aquí también me está faltando una arista de eje, que la puedo complementar. De ese centro. Va a faltar una línea, pero ya la voy a hacer cuando esté con el eje justamente colocado en ese otro sentido. ¿Qué pasa en el isoplano izquierdo? En el isoplano izquierdo haremos lo mismo, volvemos con F5 y trazamos el eje. Lo voy a trazar de más, voy a trazar un poquito más largo. Recuerden que los ejes siempre son más largos y sobresalen. Y luego hay varias maneras de poder hacer esto que me estaría faltando. Yo podría hacer una línea auxiliar desde aquí y darle la medida, por ejemplo 20 unidades, y desde ahí trazar una perpendicular. Luego esta línea que hice auxiliar, borrarla. Y esta línea, con la ayuda de los grips, la extiendo. Bueno, una vez obtenido justamente este punto, que es el punto de cruce y el centro del cual está ubicada la circunferencia, me voy a pasar justamente de capa y vuelvo a las aristas visibles. Luego buscaré en dibujo, elipse, ejes y fin. Encuentro el centro, justamente buscaré la intersección y me está pidiendo, olvidé decirle que era un isocírculo. Esto es muy importante, elipse, isocírculo, y ahora sí, la intersección, y le doy el radio que yo esté buscando. En este caso son 10 unidades. Fíjense que para hacer un cilindro, este cilindro tiene cierta altura o cierta distancia. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es muy simple. Fíjense que este cilindro, el eje, se desplaza en el sentido del eje derecho, vamos a decirlo, en el sentido del isoplano derecho. Así que yo me voy a volver a pasar al isoplano derecho y simplemente voy a hacer una copia de esta elipse desde un punto cualquiera, pero es importante que esté el modo ortogonal prendido y tantas unidades como sean necesario. En este caso yo sé que son 20 unidades, así que le pongo 20 unidades porque es la altura que tiene. Y escape. ¿Cómo hacemos para resolver el tema del encuentro? Simplemente trazamos del cuadrante de una elipse al cuadrante de la otra elipse. Lo mismo, otra línea desde el cuadrante de una elipse al cuadrante de la otra. Y luego simplemente borramos todo o recortamos, mejor dicho, todo lo que nos sobra. En este caso esta línea y este arco que tampoco se ve. Aquí es importante que copien este eje en el otro isocírculo, es decir, vamos a copiar, selecciono las dos líneas y de donde lo haré justamente desde el centro de esa elipse al centro de la otra, con lo cual queda resuelto. Faltaría simplemente la arista en este isoplano. Me paso al isoplano izquierdo con F5 y dibujo la arista
que me está faltando. La paso de largo y la recorto. De esta manera van a ir resolviendo. Fíjense que siempre en forma auxiliar lo primero que tenemos que hacer es trazar justamente las aristas de los ejes, porque los ejes son de los centros de las elipses que vamos a trazar en cada isoplano. Son fundamentales porque a partir de ellas generamos la elipse con el radio respectivo. Ustedes pueden trabajar con medidas perfectamente para poder realizar este trabajo. De mi parte, nada más. Hasta pronto.